Bueno, hoy volvemos, la liturgia nos trae nuevamente al Evangelio según San Marcos. Y hoy vamos a llamar nuestra reflexión la queja de Dios. Usted sabía que Dios se quejó, ¿en dónde? En su Hijo Jesucristo, obviamente. Pero es la queja de Dios y nos hace el texto una profunda revisión de nuestro discipulado, de nuestro seguimiento, de qué es verdaderamente lo importante para nosotros en este camino, de qué hay en nuestro corazón, de qué tan libres nos ha hecho Jesús respecto a tantas normas y tradiciones. Nos pone a revisar igualmente si a veces ponemos por encima la tradición de nuestros antepasados a la palabra de Dios. En fin, como siempre es un llamado de atención. Varias veces hemos visto y quedamos cuestionados. Claro, es que si no nos cuestiona, hemos compartido la palabra de Dios, apague y vámonos, no nos volvamos a conectar. Si esto no se convierte la palabra en la espada de doble filo, que nos haga reflexionar y revisar nuestro interior, como les decía, nuestro discipulado, nuestro seguimiento, nuestra vida en comunidad, entonces es que ya se nos volvió costumbre. Y en el trasfondo la queja de Dios es esa: discípulo o religioso, seguidor de normas o practicante de la palabra, oidor y olvidadizo, como dirá el apóstol Santiago, o discípulo practicante, practicante de miles de normas y mandamientos o practicante del mandamiento principal y único del amor. A mí me encanta cuando Jesús resumió la ley, toda esa ley y todos esos preceptos que alejaban a la gente de Dios, que se hacían imposibles de cumplir en un solo precepto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, comprometiendo todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Este es el primero y fundamental de todos los preceptos. Pero como les he dicho en algunas veces, como el arbolito de Navidad, lo hemos ido llenando de miles de cosas. Y hemos terminado convirtiendo el seguimiento de Jesús en una serie de normas y de ritos, creyendo que eso es lo verdaderamente importante. Como vamos a ver hoy, me lavo, no me lavé las manos. ¿Recuerdan antes incluso? Yo recuerdo que mi mamá me decía: mijito, va a comulgar, no puede porque usted acabó de almorzar. Ay, mami, me salvaste de un pecado mortal, porque era pecado mortal comulgar, recibir a Jesús después de haber almorzado. ¿De dónde salió todo eso? De las normas y tradiciones, de todas esas cosas. Y uno hoy se ríe, y nos tendría que haber dado risa hace mucho tiempo, porque es que si algo vino Jesús a combatir, fuera de que vino a instaurar el reino de Dios, a mostrarnos qué clase de padre tenemos, vino a acabar con esa religiosidad que en vez de acercar a Dios al libre acceso al corazón del Padre, alejaba a la gente, y especialmente ¿quiénes? Los más pobres, que no conocían la ley, que no conocían los 613 preceptos, que no eran estudiados. Entonces, no, ustedes, gente despreciable, impura, no tiene acceso a Dios y se van a perder la bendición de Abraham, que viene incluida con una paz mesiánica y viene incluida con miles de cosas. No tienen derecho a eso. Y uno dice, eso era antes. Hoy llenos de preceptos, que si comulgo, que si la recibí con la mano izquierda, que si puse la derecha debajo, que si no la recibí en la boca, que si me arrodillé cuando tocaba, que si me eché la bendición de una forma. Oiga, ¿qué pensará Jesús cuando nos ve llenos de todas estas, llamémoslo, normas y preceptos y tradiciones? ¿Qué dirá el Señor? La queja de Dios: ustedes me honran de labios para afuera. Que es de labios para afuera, hombre, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Pero su corazón está lejos de mí. Isaías, profeta Isaías, ustedes no hacen sino poner las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Y empiezo con esta anécdota, ya la introducción me la entienden, y es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, una Suramérica o Latinoamérica profundamente religiosa. Malo no, pero hay que dar el paso. Y sobre todo los que estamos en la escuela y ya conocemos la palabra de Dios hace tanto tiempo, todavía ponemos por encima de la palabra de Dios
normas, preceptos. Miren, como decía el padre Pedro Justo, perdón si los escandalizo, pero medallitas, peregrinaciones, agua bendita, esto y lo otro, nos están distrayendo de lo que es verdaderamente el seguimiento de Jesús como discípulos. Y perdónenme, dijo él, si escandalizo, porque es que este es un pueblo profundamente pegado de tradiciones, de cositas y de devociones. No son malas, pero nos distraen y nos alejan de lo primordial y de lo principal. Y empiezo con esto. Les decía, el Papa Francisco estaba en una reunión y contó que se acercó una señora dándose casi golpes de pecho y profundamente angustiada. Ay, cuando eso él no era el Papa todavía. Dice, ay padre, ¿cómo le parece que estuve en una Eucaristía, pero era en un matrimonio un sábado? ¿Esa misa me vale o no me vale? ¿Esa misa cuenta o no cuenta? Porque es que cuando os comparé las lecturas después el lunes, me di cuenta, santo padre, perdón, no era papa, que no eran las mismas. Cuénteme, que la angustia está invadiendo mi corazón. ¿Esa misa vale o no vale? Y que el papa le dijo, señora, Jesús no es un comerciante. Señora, Jesús no es un comerciante. Usted estuvo allá, recibió a Jesús, Él la ama profundamente, usted recibió el amor en su corazón. No se preocupe por eso, siga tranquila, que Jesús está cerca y nos ama y no es un comerciante. Y cuenta él, pero yo resumo, pero que la señora, la angustia era, ¿me vale o no me vale? Ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Yo miraba esta palabra y, profundamente nos tiene que cuestionar hoy, porque es que somos de tradiciones, de normas, de imposiciones. Y mire con lo que arrancaba, mi mamá diciéndome, cuidado, comulga, que en pecado mortal. Y todavía creemos que el que no va a misas, todavía es más importante ir a misa que faltarle el respeto a los hijos y a la esposa. Es más importante ir a misa que estar en adulterio y estar cometiendo actos que, mejor dicho, no se pueden ni mentar. Tercera, cuarta, y lo voy a estar repitiendo, ustedes, la queja de Dios hoy, ustedes me honran con los labios, pero su corazón está muy lejos, porque más de 900 veces en la escritura mientan la palabra corazón, porque es lo verdaderamente importante, porque es de donde salen nuestras decisiones, porque tenemos que hacer como dice el Papa, vigilen diariamente, estén atentos a lo que dejan entrar y a lo que sale de sus corazones, que ahí está lo verdaderamente importante. No las normas y las tradiciones, como vamos a ver, no desechadas, no nuestra tradición, ya se los he dicho, no la religiosidad inicial de nuestros padres que nos transmitieron, pero nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en escándalo porque... Y recuerdo una vez estaba en la iglesia metropolitana y un joven iba a comulgar y iba de gorrita. Casi lo tumban de la fila 3 señoras, de esas pelimoraditas, peliteñidas. Lo sacaron, una la jaló, el otro le tumbó la cachucha y le dijeron, ¿qué es eso, por Dios? ¡Qué falta de respeto! Muchachos, Jesús estaría pendiente de la cachucha del muchacho, o de qué había en su corazón. O de qué había en su corazón. No estoy diciendo que nos vamos para la Eucaristía en vestido de baño y que... No, hay ciertas normas... Pero ¿qué es lo importante? ¿Lo de labios para afuera o el corazón? Este muchacho iba concentrado en recibir a Jesús, acababa de venir de confesión, probablemente con esa alegría. No lo dejaron comulgar. ¿Quiénes? Ya vamos a ver. Los fariseos y los escribas, los que saben mucho de la ley, los que cumplen las normas al pie. El decálogo para mí es sagrado, los mandamientos, todas las normas. ¿Y tu corazón cómo está? ¿Y tu corazón qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tiene el nuestro? ¿Cómo está? ¿Qué tenemos ahí guardado? ¿Qué es lo que hay ahí? Y no es que yo esté hablando lo que a mí me parece. Gaudium et Spes, capítulo 7 del Concilio Vaticano II. Leo textualmente. Las instituciones, las leyes, los modos de pensar y sentir heredados del pasado ya no siempre parecen adaptarse bien al actual estado de las cosas.
Concilio Vaticano II. No yo, no Chucho, porque después, no es que Chucho está diciendo que lo de la iglesia, no, 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 no. Concilio Vaticano II, hay que estar evaluando todas esas normas y por eso Jesús vino, no a abolir la ley, pero a darle cumplimiento. Que la ley para Jesús no es el fin, es un medio. Y como dirá San Pablo, la ley actúa como pedagoga para llevarnos al amor de Dios. Y hemos llenado nuestra vida de miles de cositas y expresado a otros sacerdotes, las devociones no son malas ni buenas, pero pueden ser muy malas o muy buenas si nos alejan y nos despistan del fin principal, que es Jesús. Porque agregaba él, miren qué interesante, y lo voy a leer también al pie de la letra. Es muy cómodo, claro, es que ser religioso es muy cómodo y muy fácil, pero ser discípulo cuesta y cuesta la vida. Y cuesta la vida. Es muy cómodo descargarnos de la responsabilidad y hacer depender de algo exterior. La medallita, el agua bendita, comulgué, me puse de rodillas, no alcé la mano, me eché la bendición así, y hacer depender de algo exterior lo correcto de nuestra relación con Dios. Y así, claro, dice, nos sentimos fácilmente justificados. No robo, no mato, misita de domingo, misita de primer viernes, jueves santo, visito monumento, hago esto, hago lo otro. Tradiciones. Y todo depende del corazón, que al observar o no el mandamiento del amor, hace presente o no el rostro de Dios entre los hombres. Muchachos y muchachas, yo sé que esto puede incomodar un poco. Yo sé que puede chocar. Porque es que ya me ha pasado, y no solo aquí en este país, en otros lados. Cuando a la gente le tocan la religiosidad, le duele. Pero no es para que nos duela, ni no es para que nos choque, sino para que revisemos qué es lo verdaderamente importante en nuestro seguimiento del Señor. Porque no nos van a preguntar que no somos judíos por los 613 preceptos. No nos van a preguntar si antes de ir a recibir a Jesús en el corazón nos lavamos o no nos lavamos las manos. No nos van a preguntar si repetí en la Eucaristía las palabras con el sacerdote, porque es que estas no se pueden decir con el sacerdote. Estas solo las puede decir él. Y ojo las dice usted. Y ojo no se arrodilla donde es, porque ojo, que el que ve todo, Dios lo ve todo, cuidado. No, para que volvamos a lo esencial, al Dios Padre del amor, no a la religiosidad exterior. Ojo cuando vayan a dar limosna, que son sacudiendo la campana. Ojo cuando oren, no griten en las plazas públicas. Tengo un amigo o amigo entre comillas que en la Eucaristía siempre es en el primer puesto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gloria a ti, Señor, Padre nuestro. Y llega a su negocio a maltratar a todo el que se arrima, a ofender, a menospreciar. Labios para afuera, como si creyéramos que lo importante es y responda duro y levante las manos y que se vea que usted alaba al Señor. No, cuando vayas a dar limosna en secreto, cuando vayas a orar, entra en tu aposento secreto. No estemos repiqueteando como los fariseos que gustan de sacar el billete de 50.000 para que lo vea todo mundo, enróllelo y métalo sin que nadie lo vea. De eso estamos hablando hoy. ¿Qué queja tendría hoy Jesús contra nosotros? Porque es que de eso nos habla la palabra. Nos habla de costumbre, o fe, o verdadera fe, religiosidad, o verdaderamente discípulo. ¿En qué nos quedamos? Y les cuento otra anécdota, tal vez se las había contado cuando hubo esto de entrar por las iglesias, por esta que perdonaban las culpas o los pecados y que había que pasar por la puerta del templo. Estábamos aquí reunidos y 3 que ni iban a la Eucaristía ni nada se acordaron y salieron corriendo a pasar por la puerta para ganar las indulgencias. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué nos diría Jesús hoy a cada uno de nosotros? ¿Me honran de corazón o son puro norma y precepto? ¿O son puro cumplimiento? ¿O creen que, como dijo el Papa, esta señora, Jesús es un comerciante? Ya noté, ya vi, ya me di cuenta. ¿Qué será lo verdaderamente importante en nuestra relación? Sin duda, hoy Jesús lo va a decir. Primero es el amor. Segundo, el corazón.
Lo importante es nuestro interior. Ya lo dirá el salmista, no. Jesús mira el corazón, nosotros miramos las apariencias. Un corazón contrito y humillado, tu Señor, no lo desprecias, no lo desprecias. Y por eso hoy la palabra nos pide esta revisión, que dejemos atrás. No es el primer paso, pues, en nuestra escuela y en el seguimiento del Señor ese, de una religiosidad sociocultural, popular, a un encuentro personal con Jesús. Y si yo tengo el encuentro personal con Jesús, lo más importante para mí no pueden ser toda esa serie de ritos, de ritualismos, de normas ni devociones. Tienen que estar supeditadas a la centralidad, al mandamiento del amor que Jesús nos dio. Por eso ya dijo Juan Pablo II, San Juan Pablo II dijo, el cristianismo no es el cumplimiento de una serie de ritos y normas, sino dejarnos amar por Dios. Y si me dejo amar por Dios, amo a los demás como Dios quiere que los ame, y hago presente el rostro de Dios entre todos los demás. Es que complicamos esto con tanta norma. Complicamos esto con tanto rito, y por eso el Concilio Vaticano en la Gaudium et Spes 7 dice eso. Hay que ir adecuando todas esas tradiciones y esas normas. Si no, estaríamos recibiendo la la Santa Misa ¿en qué? De espaldas y en latín. ¿Qué entendía uno? Nada. Ojo, que el sacerdote, no, el sacerdote se llama el presidente, porque preside, y los celebrantes somos todos nosotros, y todavía no entendemos. ¿Quién celebra hoy? Todos nosotros. Él es el presidente porque preside la celebración. Y lo santo no es, miren, decía también interesantemente un documento, decía, mejor dicho, la religiosidad a priori, o sea, antes, o la santidad antes, no se da es después. Y decía, no es solo por el hecho de consagrar personas, casas o lugares a Dios, que ya las hacemos sagradas, no, es cuando tomamos la opción definitiva por la palabra de Dios y abrirle el corazón a Dios, lo que nos hace verdaderamente santos. Y todos tenemos esas, alguna vez lo hice. Vamos donde el sacerdote a que le eche agua bendita al carro. Ya quedó listo. No les cuento aquí, pero a los 3 meses un carro casi pérdida total. Es que no es eso. Es que no es que me consagré a la Virgen y ya. No es que me consagré a San no sé qué y ya. No. Es la escucha de la palabra, porque Jesús les va a decir, ojo, ustedes ponen por encima las tradiciones humanas, los rituales por encima de la palabra de Dios, y preceptos humanos por encima del mandamiento de Dios. En la liturgia no estaba, pero les voy a contar de una vez el ejemplo. Hay que honrar el 4º mandamiento, honrar padre y madre. ¿Y sabe qué tradición se inventaron ellos? Que el que daba la ofrenda para el templo ya no tenía obligación de darle nada a sus padres. Desvirtúan el mandamiento de Dios, honrar padre y madre, por seguir tradiciones humanas. Y entonces ahí entrará ese canto que hace mucho no lo escucho. Su nombre es el Señor y pasa hambre. Y muchos, por llegar temprano al templo, pasan por encima de él. Y muchos, por llegar temprano, no, es que voy para la Eucaristía, pero te necesito, necesito un consejo, estoy angustiado. No, voy a cumplir con la misita del domingo. Después hablamos, yo llego de la Eucaristía y te llamo. Nuestra Eucaristía era con esa persona necesitada. Y muchos que lo ven pasan de largo por llegar temprano al templo a cumplir el precepto. Primer viernes, misa de domingo. Me arrodillo, no me arrodillo. Echo la manito en el agüita bendita y me doy la bendición. Cómo confundimos, ¿no?, lo que es ser discípulo, y cómo nos quedamos en religioso a pesar de que llevemos tanto tiempo en la escuela, tanto tiempo supuestamente conociendo del Señor. Y entonces hoy la palabra, hoy Jesús, hoy el Dios a través de Jesús se queja. Oiga ustedes, ¿qué? Ese seguimiento, ¿qué? Ese seguimiento, a ver qué sentido tiene, cómo ha impactado sus vidas verdaderamente. O ustedes siguen en cositas, en hacer cositas. Terminada
se reúnen junto a él, junto a Jesús, los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, se reúnen junto a Jesús. ¿Quiénes? Los fariseos y los escribas venidos de Jerusalén. ¿Venían a qué? A revisar a Jesús. No es que este va por donde no es, hombre, este nos está afectando todo. Sí, es que Jesús vino a darle vuelta entera a esa religiosidad y a mostrar el Padre que tenemos, a trastocar toda nuestra vida, a ver si salimos de... Ustedes imaginan la alegría de esa pobre gente, de esos pobres que no tenían entrada, que no tenían ni siquiera arrimadero al templo, a las cosas de Dios, y esta libertad que Jesús mostró, la alegría de ellos de poder decir: nosotros también tenemos un espacio en el corazón de Dios. Él vino fue a liberarnos de todas esas normas que lo que hacen es esclavizarnos. No es que haga lo que quiera, no. Los preceptos y unidos con la doctrina de la Santa Iglesia, de la Iglesia. Pero, ojo muchachos, que es que nos quedamos es en eso. Y yo acepto que estén en eso los de otros movimientos que palabra de Dios ni tienen idea, que simplemente vienen con esa. Pero nosotros que estamos conociendo la palabra y que Jesús nos ha mostrado qué es verdaderamente ser discípulos, qué es verdaderamente el seguimiento, en qué consiste, en ese hacer, en esa relación con Él. Entonces vinieron a ver si Jesús caía. ¿Y qué vieron? Ahí mismo que los discípulos, pendiente de los demás. El religioso siempre tiene sus ojos puestos en lo que están haciendo los demás. Ay, mira lo que hizo este, ay, mira lo que hizo la otra, ay, mira aquel, mira ese muchacho va a recibir a Jesús de cachucha, por Dios, se va a ir para el infierno con una gorrita ahí, por cómo no se la quitó, va a escandalizar a estas santas mujeres de la primera fila, pendientes de los demás, y reaccionaron ante algo que estaban haciendo los discípulos. ¿Por qué? Porque estaban pendientes siempre de normas y preceptos y no con los ojos fijos en Jesús. Y no con los ojos fijos en Jesús. Pendiente de qué hacían los demás. Pendiente de si siguen o no siguen. Y nunca miraban hacia adentro. Claro, los ojos están para afuera. Nunca miraban en su interior qué había, qué realidades hay. ¿Por qué no dejo que este joven comulgue y después con mucho amor me acerco y le digo: joven, qué bueno que recibiste a Jesús, pero mira, de pronto no te parece? Pero no, una jaló la mano, la otra lo sentó y la otra casi le bota la gorrita. Qué santas y maravillosas seguidoras de Jesús. Viendo a ver si sus discípulos... Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a las tradiciones de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay muchas otras cosas que observan por tradición, como la purificación de las copas, jarras y bandejas. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados? ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados? Miren, o escuchen, ¿qué hablarán los otros cuando ven nuestras actuaciones? Y pongo el paralelo porque viene al caso aquí, porque no se lavaban las manos y no estaban cumpliendo esa tradición. No por higiene, es porque había que estar santo y puro delante del Señor para los ritos espirituales, pero estaban pendientes de ellos y ante eso reaccionaron. Ante nuestras actitudes, ¿qué comentarios hacen los demás? Siendo que nosotros nos llamamos discípulos, nosotros nos llamamos seguidores del Señor, nosotros llevamos tanto tiempo ahí, ¿qué comentarios hacen los demás? O nosotros seguimos también pendiente de todas esas minucias, y lo trascendental, lo absoluto lo dejamos a un lado por estar pendiente de todos estos preceptos. Tus discípulos no se lavan, no le están reclamando por los discípulos, le están reclamando directamente a Jesús, le están reclamando directamente al Señor acerca de ese comportamiento y esas actitudes. Por eso les decía ahora, ¿qué nos reclamaría en estos momentos Jesús a nosotros? ¿Qué nos diría a nosotros viendo nuestro comportamiento y nuestras actitudes?
Sin duda mucho. Y por eso nos tiene aquí. ¿Para qué? Para que verdaderamente renovemos y tengamos ese encuentro personal. Para que salgamos de esa religiosidad y nos llamemos verdaderamente discípulos del Señor. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Y hoy agregaríamos: y fuera de eso, en plena pandemia, y no se han lavado las manos. ¡Qué horror! Qué horror, sí, en plena pandemia ver a alguien llegar de la calle y no lavarse las manos. Pero ustedes entendemos el trasfondo de lo que están hablando aquí. Y no cumplen las tradiciones de los antepasados, sino que comen con manos impuras. Jesús les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Bien profetizó, va a responder desde la palabra y les está diciendo hipócritas a los fariseos, que quiere decir actores, los que actúan y saben que es hipócrita. El que llama a Dios Padre y no trata a los demás como hermanos. Cada rato aquel sí es hipócrita, ¿y yo qué? El que llama a Dios Padre y no trata a los demás como hermanos. Claro, pendiente de todas las normas. Siquiera yo estoy en la escuela, siquiera yo si no falto a la Eucaristía, siquiera tal cosa, y pendiente de juzgar y señalar a todos los demás. Ah, no es que vea lo que hace, es que vea cómo vive, es que vea tal cosa, es que vea la otra, es que mire tal realidad. Bien profetizó Isaías de nosotros, está hablando de nosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Repito, y nos lo dice el Señor a nosotros: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano, en vano, en vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Mire, es que no es darnos muchos golpes de pecho. Alguna vez mencionamos los golpes de pecho en la Eucaristía por mi culpa. ¿Saben para qué es? Para que se ablande el corazón de piedra y se vuelva un corazón de carne. Porque es que ahí en el centro, ahí es donde radica lo esencial y lo definitivo en nuestro corazón. Por eso les decía ahora que el Papa nos dice: vigilen, estén atentos a su corazón. ¿A qué dejan entrar ahí? A ver, las decisiones que salen de mi corazón. De lo que abunda el corazón habla mi boca. Y a veces es eso, honrar a Dios de labios para afuera, pero el corazón muy lejano. ¿Por qué? Porque está lleno de rencor, de odio, de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de miles de cosas. Ya había dicho el Señor también allá en el profeta Isaías. En otro texto se me va el profeta también: detesto sus fiestas y sus nubilunios. Son derroche de sangre. Ustedes en el ayuno hablaba, se visten de saco y de sayal y desfiguran el rostro. No, 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 eso no es lo que yo quiero. Misericordia quiero y no sacrificio. Y a veces creemos que Dios todavía, el Dios nuestro que nos mostró Jesús, nos pide irnos con un clavo en el pie hasta la Virgen de no sé dónde, o hasta el santuario de no sé dónde. ¿Qué Dios sería ese, por Dios? Queremos chantajear a Dios y decirle: yo cumplo, pero usted me cumple. Y Dios sigue teniendo misericordia y sigue diciéndonos esta frase, a ver si caemos en cuenta que todo es gratuidad y don de Él, que no tenemos que hacer nada para que Él nos ame, que lo que Él espera es un corazón ¿qué? Puro y limpio. Y no es que, miren, corazón puro y limpio el del recién nacido, pero después el corazón se empieza a llenar de todas estas realidades. Pero que es un corazón limpio y puro, que es lo que Él quiere. Él dice: el corazón está lejos porque no está con la presencia del Señor allá, que es un corazón limpio y puro, el que ha sido purificado. El que ha sido purificado y se ha abierto plenamente a la palabra de Dios, la recibe, la medita, la deja actuar y la pone por obra. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todavía no entendemos eso,
Estamos hablando del que está diciendo el que labios para afuera, sí, manos levantadas, mucho baile, mucho bla, 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 hablar mucho, brinco tal cosa, mi casa llena de veladoras, de cosas, imágenes, vea mi billetera, tengo 6 estampitas, vea no sé qué, pero el corazón lejos, porque no ha sido purificado por el amor de Dios. Bienaventurados, les decía, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio que ha sido purificado, ve a Dios ¿dónde? En el huérfano, en la viuda, en el desplazado, en el que no tiene acceso a Dios, en el pecador, en el adúltero, en todas esas ve a Dios. Y en medio de esa miseria derrama toda la misericordia, perdón, que ha recibido, y entonces ve a Dios, porque es que a Dios, alguien decía, si no encontramos a Dios en el desplazado, en el huérfano, en la viuda, en el asesino, todos sabemos dónde, mucho menos lo vamos a encontrar en el templo. Entonces el corazón tiene que ser purificado para que quede limpio y rendamos un culto a Dios como nos pide Jesús con la samaritana. Llegará el día en que verdaderamente serán adoradores en espíritu y en verdad, como hijos de Dios, pero nuestro corazón tiene que ser purificado. Tenemos que sacar de ahí toda esa religiosidad y verdaderamente convertirnos en discípulos del Señor. Porque es que el religioso, por ahí han sacado una comparación, la pueden buscar, religioso y discípulo. El discípulo siempre ora por los demás, el religioso siempre está pidiendo oren por mí. El discípulo sigue a Jesús por Jesús mismo. El religioso sigue a Jesús siempre buscando prebendas y qué le va a dar y qué me va a conceder y qué me va a recibir y qué bendiciones le voy a sacar. El religioso se mantiene de avivamiento en avivamiento. ¿Dónde voy? Vamos allí, vamos acá, esta otra cosa. El discípulo sabe que ha encontrado en Jesús todo lo que necesita. El discípulo estudia la palabra. El religioso la lee simplemente para cumplir. El discípulo está presto a servir. El religioso no quiere sino que le sirvan. El discípulo ya sabe que el único pan necesario es Jesús. El religioso sigue apegado a miles de cositas y viene a Jesús siempre desplazado en un segundo plazo. Habría miles de cosas para decir. Por eso es que nosotros estamos en camino de discipulado. Permitirle a ese amor de Dios en Jesucristo que purifique nuestro corazón de todas esas cositas que nos hacen ¿qué? Autojustificarnos y creernos muy buenos, porque es que cumplí, ya fui, ya hice. Pues, me quedé hasta mal, hice 999 Jesuses y me faltó uno. Qué vaina, vamos a ver, puede ser que el Señor hubiera estado distraído. Ustedes me entienden el trasfondo y no estoy diciendo que no los hagan, pero como cuando hablamos del Santo Rosario, que cada casita sea un acto de amor hecho en ese día hacia los demás. Que eso se traslade a la vida, porque si no se queda en esto. Bien profetizó el poeta, hipócritas. Quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Es que miren, eso sí que es grave, digámoslo así, lo dice el mismo Jesús. Quien dice que ama a Dios, que ay, yo soy muy, y aborrece y tiene odio contra alguien, es un mentiroso. Y el mentiroso en la Escritura es nada menos que Satanás, el diablo. Pero uno eso lo pasa por un lado, porque ustedes ponen las tradiciones humanas, lo importante no es honrar padre y madre, y no que dé la ofrenda para el templo y ya no le di a su papá y a su mamá. Ya quédese con lo otro que ya cumplió, ya cumplí. El religioso es cumplidor en todas las actividades que Dios nos pide. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Y ahí es donde habla del corbán, de la ofrenda sagrada que la trasladaban. En vez de dársela al papá que lo necesita para el templo, ¿acaso por llegar temprano al templo pasamos por encima de todos los necesitados? Pero vosotros decís, bueno, lo del papá, ya no le dejáis nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Porque es que como creemos que con esas cositas ya, entonces, mire, empezó con dejan, violan y anulan la palabra de Dios. Es que lo importante es la palabra de Dios, que es Dios mismo.
Eso es lo trascendental en el seguimiento del Señor. Esa tiene que ser nuestra guía. Eso tiene que convertirse en lo fundamental si somos discípulos. Si somos religiosos, la palabra es un accesorio que la muevo hoy para acá. Aquí me conviene, hoy no me conviene, Chucho. Esto está hoy, estás hoy. No, yo no estoy. Es la palabra que nos está hablando y nos está diciendo: hipócritas, no me honren de labios. Revisen su corazón, vigilen diariamente su corazón. ¿Qué decisiones salen de su corazón con su actuación? ¿Qué conversarían los otros? Como en este caso, vea, sus discípulos no se lavaron. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Es revisar eso? Nuestras tradiciones, que dijo ya la Gaudium et Spes, hay que revisar, hay que ir saliendo de todas esas cosas. Hay un sacerdote que cada rato nos dice: ¿acaso somos judíos? Y parece que nosotros lo fuéramos, con tanto precepto y tanta norma. Llamó otra vez a la gente y le dijo: oídme todos y entended. Lo hace cuando va a decir algo muy importante: nada hay fuera del hombre que entrando en el hombre lo pueda contaminar. Este texto me encanta. Nada hay fuera del hombre. No me voy a alargar ahí. ¿Para qué me voy a poner a repetir tantas cosas? Que esto, que lo otro, que pintaron, que hicieron, que dibujaron, que tiraron. No, es lo que yo dejo entrar a mi corazón. Ahí es donde alojé que el odio que tengo, el orgullo, el rencor, los malos pensamientos. Ya nos va a terminar este texto diciendo: de ahí salen fornicaciones, todo lo que usted y yo a veces sacamos de ahí. ¿Por qué? Porque es un corazón profundamente religioso, porque es una religiosidad del exterior y no del interior, que es lo que cuenta. Dios mira el corazón, no las apariencias. Las apariencias engañan, como engañaban estos llenos de saco y de ceniza y ¡ay, vamos a ayunar y estamos de muerte! Nada, oídme todos y entended, es palabra de Dios, lo dice Jesús. Nada hay fuera del hombre que entrando en él puede contaminarle, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Obviamente se está refiriendo a todos los alimentos y declaraba todos los alimentos puros. Cada rato cuando salía a vender 2, 3 clientes: y usted come carne, eso es mal visto por Dios. Y usted, hipócritas, no como carne, pero hablo parejo mal del otro. No como carne, pero veo a un hermano aguantando hambre y no, esta plática la tengo destinada es para esto. No como carne, soy de Eucaristía, cumplo los preceptos, pero no, yo allá no voy. Ese que no venga aquí a mi casa, ese déjelo así. No, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes. Me honran con los labios. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos, que no entendían nada, como usted y yo, que todavía no entendemos bien de qué se trata esto. Que Dios nos vaya con la fuerza de su espíritu, porque es que anulamos la palabra de Dios porque no dejamos actuar verdaderamente el espíritu, que nos da ¿qué? Un corazón nuevo para vivir el evangelio, que es muy difícil, es complicadísimo, claro. Es mejor lo que les leí antes y lo voy a repetir porque me encanta. Es muy cómodo descargarnos de la responsabilidad que tenemos con el otro y hacer depender de algo exterior la correcta relación con Dios. Claro, es que es muy fácil, los 10 mandamientos fáciles, el cumplimiento de normitas y cositas, pero lo correcto de nuestra relación con Dios, y así nos sentimos fácilmente justificados. Y todo depende del corazón, que al observar o no el mandamiento del amor, hace presente o no el rostro de Dios entre los demás hermanos. Ay, comió, no comió, véalo el miércoles santo comiendo carne y hoy no hay que comer carne y es pecado. Y pecado es no vivir el mandamiento del amor, eso es no acertar en la vida. Venial, mortal, capital, no sé. La verdad, sigamos. Que tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando apartándose de la gente entró en su casa, los discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Es que no entendían. Él les dijo: con que también vosotros estáis sin inteligencia. Claro, es que cuando uno sigue siendo religioso toda la vida,
no permitió nunca que el Espíritu le abriera la inteligencia para ver verdaderamente lo esencial. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Amaos no de obras ni palabras, sino de corazón, primera carta de Juan. Con hechos, con realidades, perdón, con hechos y con obras, no solo de palabra. Ay, te amo mucho, demuéstralo. Ahora que estoy en dificultad, ahora que estoy en angustia, con que también vosotros estáis sin inteligencia, como es de decente Jesús, que hubiera dicho uno, oigan, manada de brutos, vengan a ver si alguna vez entienden de qué se trata el seguimiento. Pero no, él dice, con que también vosotros estáis sin inteligencia, no comprendéis que todo lo que de fuera entre al hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las malas intenciones. ¿Cuáles? Vaya chuleando, vayamos chuleando. Fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencias, insensatez. Todas esas perversidades salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. Señor, necesitamos pedirte que nos regales ¿qué? Un nuevo corazón. Y por eso es tan interesante cuando hablaba Nicodemo con Jesús y le decía, tienes que nacer de nuevo. Se refería a todas estas cosas, a nacer del agua y del Espíritu, porque ya el que nace del Espíritu no sigue una ley, sino los preceptos de Dios del corazón. La ley del amor cambia el corazón de piedra en uno de carne, y ya sus prioridades no son lo que antes era, sino que son otras totalmente distintas. ¿Saben qué decía? Decía este muchacho al Dalai Lama. Una vez le preguntaron, ¿cuál es la mejor religión? Y él respondió, la mejor religión es la que a usted lo haga completamente feliz. ¿Por qué traigo esta frase de él? Porque es que el Señor ya nos dio la clave para ser felices. Escucha, Israel, escucha, Chucho, Ensueño, Janet, Carlos, Nacho, Lilian, Gustavo, Adriana, todos, lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Amar al Señor tu Dios. Nunca dijo cumplir los preceptos, no anula la ley, pero le da su verdadero cumplimiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. ¿Dónde es que amo a Dios? En los otros. Y ya no es religiosidad, ya no es labios para afuera, sino de corazón. Un corazón cercano a Dios palpita cuando ve al otro sufriendo, cuando ve al huérfano, cuando ve la viuda, cuando ve los afganos saliendo de su país, como hoy escuchaba a alguien en la radio, qué desgracia, cómo los van a recibir aquí en Colombia. ¿Acaso no hay quien imponga orden en este país? Y le aseguro que es de Eucaristía cada 8 días. No, eso debe estar de primero allá. Comulga desde atrás, saca la lengua y comulga desde atrás. Y cuando a nosotros nos toque de pronto por situaciones salir del país, no quisieras haberle podido preguntar, quisiera yo a él haberle dicho, no quisieras que hubiera un país que nos acogiera y nos recibiera. Corazón lejos de Dios, fuera afganos, fuera venezolanos, fuera esa plaga. Es que no son todos. Es que cuando el corazón está cerca de Dios, no hace excepción de personas y acoge a esos afganos. Qué bueno que podamos recibirlos, ayudarles y tenerlos aquí un momento y darles amor. Pero no, qué desgracia para Colombia que vienen esos afganos, decía este personaje. Y nosotros a veces con nuestro corazón que muy lleno del amor de Dios. Y entonces, ¿qué? Nos late cuando ve al de la cárcel muy bueno, muy merecido, se lo ganó, tal cosa. Señor, ten misericordia de él y convierte su corazón. Convierte su corazón, dale la gracia de arrepentirse y perdónalo como me has perdonado a mí. Es que creemos que un corazón cerquita del Señor
Es cuando cumplo todas esas normas que les he dicho y preceptos, cuando me mantengo arrodillado en el Santísimo. No, no, no es eso. Eso no es un corazón cerca, es un corazón. Señor, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de ¿quién? De Cristo Jesús. Es un corazón limpio. Corazón cercano al Señor es el que sirve en todo momento. ¿Y sirve a quién? Vuelve y juega. Al huérfano, a la viuda, al desplazado, al que está en la cárcel, a todos esos. ¿Cómo está nuestro corazón, muchachos y muchachas? ¿Cómo rendimos culto a Dios? Culto es la treya, relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Él? ¿De religiosidad y culto exterior o de corazón? ¿De labios para afuera o verdaderamente en nuestro interior? Verdaderamente es el gozo de sentirnos amados y de darle amor a los demás, que es lo verdaderamente importante, porque voy terminando con esto. Para los israelitas, verdaderamente importante eran tres cosas, recuerden, para los judíos: el templo, la ley y el culto. Era lo verdaderamente importante. Y los fariseos no es que fueran malos, recuerden que el problema es la autojustificación, creerse muy buenos, pero estaban pendientes del cumplimiento de todas estas normas. Y los escribas, los letrados, también los que daban los preceptos que se cumplieran, que los llevara todo el mundo correctamente. Y eso había hecho que, repito, que un poco de gente quedara distanciada del corazón de Dios. Y Jesús vino a acercar a toda esa gente, incluidos usted y yo. Y entonces para Jesús, la única ley es la del amor. Y para nosotros, el único culto es la misericordia. Y el único templo es el corazón del ser humano. Eso es lo verdaderamente importante. Y cuidamos nuestra apariencia exterior, cirugías, gimnasio, miles de cosas, y qué bueno por salud. Pero cuánto le dedicamos a cuidar el corazón, a que no entre ahí nada que pueda lastimarnos a nosotros mismos, a Dios y a los demás, a Dios que está presente en los demás. La única ley es la del amor, el único culto el de la misericordia, y el único templo es el corazón del Dios. Por eso agregaba preciosamente San Agustín: ante las tradiciones humanas y la tradición de Dios, en las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; y en todas, el amor. Repito, y con eso vamos terminando: en las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; y en todas, la caridad. Pero cuando estemos ante preceptos, leyes y normas humanas y la palabra de Dios, respondamos como Pedro y Juan ante el Sanedrín, allá en Hechos de los Apóstoles: ¿a ustedes les parece bien que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios? Que sigamos estos preceptos antes que Dios y su ley y su palabra. No, primero la palabra de Dios, que es Dios mismo. Lo otro es secundario. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia. Te damos gracias porque tu palabra nos ha venido cuestionando profundamente. Y si nos cuestiona es que está obrando como tal, no como palabra de hombre, como mandato de humano, como tradición humana. Tú conoces nuestro corazón y sabes que tenemos mucho de religiosos, que nuestra relación contigo la hemos fundamentado en la recompensa o la ley de la retribución, y que nos hemos acomodado y autojustificado creyéndonos muy buenos. Hoy te abrimos la puerta de nuestro corazón y te pedimos que tu palabra verdaderamente se encarne en lo profundo de nuestro corazón, que se abra nuestra inteligencia, que, como dice el apóstol Santiago, no seamos oidores, sino hacedores de la palabra, y que verdaderamente Papá Dios, tu Hijo Jesucristo, sea verdaderamente lo único importante en nuestra vida, que nuestro discipulado no sea de labios para afuera, que no sea porque nos vean, porque sobresalgamos, por esto, por X o Y cosa, que nuestras devociones no nos aparten del verdadero seguimiento tuyo, Señor, que estén en el lugar en que deben estar, pero que no nos distraigan de lo fundamental, que es seguirte y servirte como discípulos. Ayúdanos, pues, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, a mantener los ojos fijos en ti
y a ir saliendo poco a poco de esa religiosidad y de ese barniz superficial que no nos ha permitido experimentar la grandeza de tu amor. Como decía un sacerdote, estamos sentados en una montaña de amor y aún no nos damos cuenta por estar pendiente del lavado de las manos, de si entró o no entró, de qué se puso, de miles de cosas. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro encuentro contigo y que sea un encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.